Hoy no estaba grabando. Ya bueno, a ver. Un pequeño repaso ya. Ya hemos visto atributos y propiedades modificadores de acceso y los conceptos fundamentales. Lo que vamos a hacer un repaso y vamos a hacer más énfasis en herencia y polimorfismo. De esto ya les expliqué. Eh, los tipos de campos de instancia y estáticos. Los tipos de datos de instancia son las que se crean cada vez en cada objeto. Por ejemplo, acá cuando teníamos, por ejemplo, acá en la clase 2 anterior, acá cuando creamos los objetos de tipo círculo C1, C2, nosotros podemos acceder a cada uno de sus valores, establecer a cada uno, perdón, el radio de diferentes valores. Estos atributos son de tipo, esos atributos son de tipo instancia, son campos de tipo instancia, porque se crean una copia de, del tipo del atributo en cada uno de los objetos. Cada uno son diferentes. Por ejemplo, acá el valor de este es diferente al valor de este. ¿Por qué? Porque son diferentes objetos. En cambio, existe otro tipo de datos que son estáticos, que son constantes en sí, y son accesibles a través de la clase. Y esto lo vimos acá. ¿Se acuerdan cuando creamos la clase círculo? Teníamos el valor de pi, que lo habíamos creado acá. A ver, ¿dónde está? Le habíamos establecido el valor de pi. En cada objeto que creábamos lo establecíamos, iniciábamos el valor de pi. Pero en este caso, para evitar esto, lo que vamos a hacer es colocarlo como una constante, porque en sí el valor de pi es constante. Entonces lo que hacemos es colocarlo así, static, te ponemos la palabra static como dice acá, tiene que ser static, y el nombre, bueno, en este caso la buena práctica nos dice que coloquemos en mayúscula las constantes, por eso colocamos pi en mayúscula. Entonces ahora lo que hacemos simplemente es, cada uno de los objetos que se crean ya tiene este valor constante interno como el valor de pi. Y si queremos llamar al valor de pi, hacemos esto c1.pi. Esto tendría una observación, esto está mal. ¿Por qué? Porque un valor constante, en este caso un valor estático, debe ser accedido a través de la clase. O sea, esto se accede a través de la clase punto, la variable estática, ¿no? El parámetro estático, perdón. Y esto es lo que nos dice acá, es accesible a través de la clase. No hay necesidad de instanciar, porque si se dan cuenta acá, utilizamos directamente la clase círculo. No hay acá new, no utilizamos ni un objeto previo, nada. Eso nos ayuda para definir, por ejemplo, en este caso, una constante, ¿no? Acá se agregó, por ejemplo, la palabra final. El final lo que dice es simplemente que este valor no va a poder ser modificado, ¿ya? En sí, esta es la manera como se describe una constante. Hay variables globales, ¿ya? Las variables globales, por ejemplo, podría ser si le quitas esta, ¿no? Y en algún momento tú puedes modificar el valor, ¿no? Entonces es una variable que lo utilizan todas los objetos que van a derivar de esa clase. No sé, llámale, no sé. Imagínate que el programa quiera cambiar el valor de pi, ¿no? Quitamos el final y en un momento se cambia el valor de pi y todos los demás objetos que utilicen el valor de pi van a cambiar también ese valor, van a tener un nuevo valor, o sea, se va a cambiar ello. Los modificadores de acceso también lo vimos la anterior ocasión, vimos que el public, por ejemplo acá ahorita, por ejemplo acá, este círculo, y acá nosotros accedemos directamente al atributo radio, pero si lo colocábamos en modificador private, ahí teníamos un problema, no había forma de acceder porque era privado, ¿no? Tendría que ser public para poder acceder. El modificador protegido sirve para subclases, eso lo vamos a ver en herencia. El package por default significa que dentro de cada paquete, o sea, dentro del paquete, yo voy a poder ver, digamos, esta clase define acá como package o tipo default, lo voy a poder ver en este ámbito, pero no acá ya no voy a poder ver esta clase. Eso se refiere al package. El private ya hemos visto para los atributos. Ahora, para las clases e interfaces solamente son válidas del modificador public y package. No puede existir una clase que sea tipo private, ¿ya? Eso está mal, es un error.
Entonces, las clases e interfaces son o públicos o package. Package es por default, cuando no colocas ningún modificador. Por ejemplo, así, creo la clase public, este círculo, y le quito esto. Ya estaría un modificador por default, package. Si yo lo llamo desde acá, va a botar un error. Digamos, yo quiero crear acá círculo, ya, ya creo que me arroja un error. ¿Viste? Crea, dice, crea la clase círculo en este paquete. ¿Por qué? Porque no lo reconoce, no reconoce, porque no es el ámbito. Si en cambio lo pongo acá público, entonces acá sí, no te va a decir, ¿sabes? Lo va a reconocer. Acá sí lo reconoce. Acá tenemos el mismo ejemplo. La abstracción, ¿se acuerdan de la anterior clase? La abstracción en sí lo que hace es concebir a un todo, como por ejemplo, como una entidad. Por ejemplo, el objeto bus podemos concebirlo. Por ejemplo, el objeto bus no nos importa qué operaciones pueda ejercer, no sé, de repente, por ejemplo, puede ser que hace, no sé, la operación, arrancar, frenar, ¿no? No sabemos cómo lo hace, pero nos interesa solamente verlo como una entidad de tipo bus. Eso se refiere a la abstracción. Y el ejemplo claro es las clases, ¿no? Las clases, tú defines una clase, internamente puede tener ciertas operaciones y no sabes qué es lo que va a hacer. Y justamente eso tiene que ver la abstracción. El encapsulamiento, ya hemos visto algo de encapsulamiento. El encapsulamiento en sí lo que trata de hacer es proteger información, información que no deberíamos tocar. Acá vemos un ejemplo acá, por ejemplo esto. Por ejemplo, yo defino un método, cuando tú encapsulas datos, lo primero que vas a hacer es establecer los getter y setter. Getter y setter significa que vas a definir un método para establecer valor y un método para obtener valor. Como dijimos, el encapsulamiento nos menciona de que no debemos nosotros dejar libre los valores de los atributos. Por ejemplo, acá vemos que existe un atributo de tipo private, ¿ya? ¿Y cómo voy a cambiar, cómo voy a tocar estos atributos? A través de los métodos que están expuestos públicos en este objeto, en esta clase, perdón, ¿ya? Entonces, a través de cuando yo cree el objeto, a través de sus métodos, vamos a poder tocar los valores de estos atributos. Entonces, eso se le llama hacer, por ejemplo, en lo más básico son hacer los getter y setter, los establecer y obtener valores. Por ejemplo, acá estamos haciendo set de un valor de radio y get de un radio. ¿Y qué ganamos con esto? Por ejemplo, cuando establecemos un valor de un radio, podemos ganar algo. En el anterior ejemplo, si nosotros teníamos acá ya el radio, supongamos que lo dejo como público, ¿ya? Yo lo puedo establecer un valor -10 y es correcto. Pero dígame algo, el área de un radio, de un círculo de cuyo radio es -10 es posible? No, ¿correcto? No es correcto esto. Entonces esto debería arrojar un error, ¿ya? Porque no es correcto calcular el área de un -10. Pero si yo tengo ahora, por ejemplo, con un método establecer y le mando un valor negativo, encapsulando este dato, encapsulando este atributo, lo que yo puedo hacer es validar. Por ejemplo, en este caso estoy validando, miren, si el valor de R es menor que el 0 o si es un negativo, yo voy a decir, ¿sabes? Es un radio negativo, es incorrecto. Caso contrario, voy a decirle, ¿sabes qué? Asígnate el valor del radio. Con esto ganamos con el encapsulamiento. ¿Ya? Y esto es lo que vemos acá. Si esto yo lo corro acá, esto va a arrojar radio negativo. Pero si yo lo coloco como positivo, eso no te va a decir nada, simplemente va a dejar ejecutar su operación, ¿no? ¿Ves? No nos muestra ninguna observación. Bueno, ya hemos visto cómo hacer eso de los getters y setters, ¿no? El setter es para establecer valores de los atributos, el getter para obtener los valores. En este setter podemos nosotros aprovechar y consistenciar datos, como en este caso hemos visto. ¿Ya? Como en este caso, ¿no? Hemos establecido el valor y hemos consistenciado el dato de esta manera, que sea positivo, ¿no? Esa es la ventaja de encapsularlo, el encapsulamiento.
Ahora vamos a ir a la herencia. En la herencia, miren, en Java, la herencia en sí lo que se trata de hacer es que un objeto adquiera cierta característica de otro objeto. Por ejemplo, bueno, esto es ayuda a la reutilización de código. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tenemos imaginemos que tenemos dos clases, una clase celular y una clase smartphone. Digamos que la clase celular tiene definido atributos marca, modelo, color. Yo tengo una clase smartphone y también debería tener sus atributos marca, modelo, color, ¿no es cierto? Pero aparte el smartphone puede tener la cámara, la memoria interna, la memoria externa, ¿no? Puede tener varias cosas. Para yo evitar redundar esto, por ejemplo, porque digamos el smartphone es un tipo de celular, sí, ¿no? Para evitar yo colocar estos atributos acá, lo que voy a hacer es herencia. Voy a heredar, la clase smartphone va a heredar de la clase celular. Lo que va a hacer es, va a obtener los valores que, va a obtener, perdón, los atributos que ella ya tiene definida y lo va a tener acá también. La forma como se la herencia es esto, a través de la palabra reservada extends. Ahora, ¿qué ganamos con la herencia? Punto número uno, la reutilización de código. Si nosotros heredamos smartphone, si heredamos de celular, por ejemplo, ya estamos heredando esto, ¿no? Ya no tendríamos por qué repetir ese código en esta clase, ¿no? No tenemos por qué definir más atributos de lo mismo. Ese es uno. Ganamos el tiempo también, ¿no? El desarrollo va a ser más corto. Ahora, ¿qué más? De hecho, en este caso en Java hay que mencionar que se soporta la herencia simple. O sea, solamente se puede heredar de una sola clase. No se puede heredar dos o más clases. Los que han visto de repente C++ han visto que tiene herencia múltiple. En este caso vamos a ver herencia simple. Vamos a ver un caso ya. Por ejemplo, vamos a ver el caso de celular y smartphone. Y la representación UML, o sea, la representación de estas clases, para decir que es una herencia, es así. Tenemos la superclase, que es celular, y la subclase es smartphone, o la clase que se deriva. Para verlo a detalle, vamos a ver acá, miren. Vamos a ver la clase celular. Miren que acá tengo definido, por ejemplo, los atributos marca, modelo, color, algunas operaciones que tiene, y la clase smartphone que hereda. Acá, ¿no? Vemos el triangulito, es la notación UML, y vemos que hereda. Y hereda estos mismos atributos y métodos, y adicionalmente define esto, ¿no? Como el píxel de cámara, memoria interna, memoria externa, y algunas y otras operaciones. Vamos a ver ahora en el código. Tenemos la clase celular, marca, modelo y color. Creamos el constructor, creamos el constructor por defecto y el constructor que le pase por atributos, por parámetros, perdón, estos atributos ya del celular. Y hacemos los getter y setter, ¿no? O sea, los poner, establecer, ¿no? Acá están getters y setter de cada uno de los atributos de marca, su getter, su setter, modelo, getter y setter, color, getter y setter. Y ya definimos algunas operaciones adicionales, como por ejemplo, informar la característica del celular. Vamos a decir de qué marca es, de qué modelo es, de qué color es. Cuando llamemos a esta operación, a este método, va a pintar por consola estas características, no va a arrojar. Sí, que son sus características que están acá, sus atributos. Va a tener una función, una operación de llamar, va a tener una operación de cortar llamadas, por ejemplo. Por ejemplo, si acá le paso, no sé, el nombre de alguien, Juan, llamando a Juan, va a poner, ¿no? O sea, está ejecutando una operación. Y ahora tenemos la clase smartphone igual, pero ahora tiene otro tipo de datos, tiene otros atributos, perdón, que se les añadió. Y miren, acá tiene extend celular. Esto significa que va a tener estos atributos más los atributos que estaban acá. Todo eso se suma a la clase smartphone. Ya, igual va a tener su getter y setter. Y miren, adicionalmente tiene su método, miren que ven acá, informar características. Y ahora va a informar sobre estas nuevas características que se le ha colocado. Pero vean algo curioso acá. Está haciendo un super informar características, que es lo mismo, ¿no? Este super, ¿qué significa? Que va a llamar al método padre. O sea, ¿quién es el método padre de smartphone celular? Entonces quiere decir que voy a llamar al método padre. ¿Y qué método padre? ¿Qué método en el padre, en la superclase, informa características? Si yo veo el detalle, voy a ver que me voy a ir a la clase base, ¿no? A la clase celular.
y voy a entrar al método informar características. Entonces lo que va a pintar acá, si nos damos cuenta, va a pintar primero los datos de acá, del padre, ¿no? Y luego los datos que tienen propiamente definido en esta clase smartphone. ¿Ya? Cuando creamos un objeto de tipo smartphone, entonces va a tener internamente los atributos de padre, del celular, y sus atributos propios. Ahí acá vamos a ver en el ejemplo, miren. Creamos una clase de tipo de objeto de smartphone y establecemos los valores, miren, set marca, set modelo, set color. Esto no está definido en la clase, ¿se acuerdan? Miren, smartphone no tiene marca, modelo, color. No lo tiene en ningún lado. Pero gracias a que puede hacer eso, gracias a la herencia. ¿Por qué? Porque esto se va directamente hasta el padre, miren. Se va al padre, a la clase base. Entonces estas operaciones están definidas en la clase base y estas tres de acá están definidas en la clase propiamente smartphone. O sea, estos se han heredado y estos son de la clase propia de smartphone. Ahora voy a llamar los métodos, por ejemplo, llamar, miren. La clase llamar no está definida en smartphone, miren, si se dan cuenta, en smartphone no existe la operación llamar. Ya, la operación llamar no existe. Eso sí existe en la operación celular. Pero miren, yo puedo utilizar directamente ese método, gracias a la herencia. Mira, cortar llamada también estoy utilizando, mira, del mismo celular. No estoy yendo a la clase smartphone. Sin embargo, mi objeto es de smartphone. Y mire, puedo pintar información. Esto es lo más interesante, miren. Llamo a quién. Por defecto no dice, mire, el override que ven acá significa que es sobreescribir un método. Significa que voy a llamar a este método. ¿Por qué? Porque cuando se utiliza override, cuando digamos, cuando tenemos la clase base o padre, que tiene el mismo nombre de ese método, y acá en la clase hijo también existe el mismo nombre, mira, informar característica está tanto acá, en estos dos está definido. Entonces cuando tú llamas acá al método, cuando tú defines el arroba override, tú le estás diciendo, ¿sabes qué? Voy a sobreescribir al método que he heredado. Entonces lo que está diciendo es que voy a sobreescribir ¿quién? Información característica de celular. Y como sobrescribo, entonces lo que estoy haciendo como primera instrucción, estoy diciendo, ¿sabes qué? Voy a llamar ahora al método del padre, al método base. Y estoy llamando a pintar las características básicas que están definidos en la clase base, en la clase padre, en la clase celular. Posteriormente, terminado esta impresión, voy a imprimir los valores propios de esta clase smartphone. Ya, eso es lo que nos está diciendo acá. Ejecutamos esto para ver si realmente funciona tal cual le hemos explicado. Y vemos que sí, ¿no? Establecemos a smartphone, miren, los valores, todo esto, y acá al final vamos a pintar, miren. Primero dice, va a ejecutar dos operaciones, llamar a Pablo, dice, llamando a Pablo, y finalizando la llamada. Hasta acá vemos que está utilizando dos métodos que están definidos en el padre, en la clase celular. Y acá vemos que está pintando toda la información, miren, vemos que pinta toda la información, tanto de su padre, o sea, que ha heredado, de los atributos que ha heredado, y los atributos que son propiamente de la clase smartphone. Entonces ya vimos la ventaja de la herencia, esa es la ventaja de la herencia, ¿no? Reutilizar, ¿no? Si acá no hubiéramos heredado, tendríamos que haber copiado y pegado todos estos atributos acá, ¿no? Hubiéramos tenido que poner todas esas operaciones acá y definir nuevamente. Entonces, es un doble trabajo. Ahora vamos a ver el polimorfismo. ¿Ya? Polimorfismo quiere decir que es un comportamiento de muchas maneras o muchas formas, ¿ya? En sí lo que se trata de acá hacer es definir un objeto, o sea, se va a crear un objeto y que va a comportarse de diferentes maneras de acuerdo a una instancia que se le va a hacer. Claro, o de acuerdo a una instrucción que se le va a enviar. Está muy relacionado con el tema de la herencia. Por ejemplo, para ver este caso, por ejemplo, tenemos un polígono y puede tener una operación calcular área.
Y podemos tener dos subclases, como por ejemplo el triángulo y un cuadrado. El triángulo, cuando son equiláteros, por ejemplo, de lados iguales, podemos calcular como el área, que es, por ejemplo, mediante esta fórmula, ¿no? Raíz 3 sobre 2 de lado por lado, ¿no? Lo que viene a ser básicamente lado por, base por altura entre 2, ¿no? Y de un cuadrado, ¿cómo es? Lado por lado. ¿Se dan cuenta que las operaciones son diferentes? O sea, la implementación de este calcular área debe ser diferente en cada tipo de polígono, ¿no? Cuando tengamos, por ejemplo, un pentágono, también será diferente, ¿no? Un hexágono debe ser diferente, el cálculo del área. Entonces, justamente para eso sirve el polimorfismo. ¿Por qué? Porque tenemos una clase base que define algo base, por ejemplo, en este caso una operación, pero va a comportarse de diferente manera si son de acuerdo al tipo de objeto que lo va a utilizar. Por ejemplo, cuando es un triángulo, el cálculo del área va a ser diferente a que cuando es un cuadrado. Esto se realiza, por ejemplo, en tiempo de ejecución, ¿ya? Este polimorfismo se da en tiempo de ejecución y utiliza bastante lo que se llama la sobrecarga y sobreescritura de métodos. Sobrecarga, por ejemplo, hemos visto el constructor sobrecargado, ¿no? Porque hemos visto varias formas de definir el constructor con parámetros y eso se llama sobrecarga. Y la sobreescritura acabamos de ver con el @override, ¿no? Que hicimos acá en la herencia, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos acá información característica? Acá hay una sobreescritura. Se sobrescribe, ¿por qué? Porque ya existe esto en el método, en la clase padre, ¿no? Lo escribimos y nosotros definimos un propio también en forma característica. Y cuando lo ejecutamos estamos llamando ahora al informe características del padre, ¿no? Y luego pintamos el adicional que está acá, ¿no? Propiamente de esta clase. Esa es una sobreescritura. Ahora vamos a ver este ejemplo, ya que hemos visto acá del cuadrado, del polígono, vamos a verlo. Vamos a ver la gráfica, la representación UML. Tendríamos así, ¿no? Tendríamos un polígono que tiene, por ejemplo, hay que definir con una característica del polígono los números de lados, ¿no? Si es un cuadrado, 4. Si es un triángulo, 3, ¿no? ¿Qué puede tener, no? Puedes tener las operaciones, no sé, obtener número de lados, establecer el número de lados, ¿no? Tendrías que pasarle el número de lados. ¿Qué más? Y obtener el área, ¿no? Y el obtener el área va a ser una implementación diferente en cada uno de estos. Ahí lo vamos a ver. Primero definimos una clase polígono, ¿ya? En este caso vamos a definir como una clase abstracta. La clase abstracta significa que esto no puede crear no se puede crear un objeto de esta clase. ¿Por qué no, en este caso, por qué no tendríamos que crear una clase, perdón, un objeto de esta clase? Porque nosotros en sus subtipos, o sea, en sus hijos, en los que heredan de él, vamos en sí crear los objetos acá, porque puede ser un cuadrado, un triángulo, un pentágono, un hexágono. Entonces crearíamos los objetos acá, a este nivel, y no a este nivel, no al nivel del padre. Por eso lo definimos como abstracto, para que no pueda alguien crear un, un objeto con un polígono y digamos, por ejemplo, acá no está definido el cálculo del área, ¿ya? Por eso, cuando definimos una clase abstracta, tenemos métodos abstractos, y estos métodos abstractos significa que falta por implementar. ¿Y quién lo va a implementar? Justamente los que heredan. Acá, ¿quién hereda? Por ejemplo, primero lo va a heredar el triángulo, miren, que está en polígono. Lo hereda. Cuando tú heredas y tienes, por ejemplo, esta es una clase abstracta y tiene métodos abstractos, obligatoriamente lo que tiene que hacer esta clase que hereda va a tener que implementar ese método. Y acá vemos, mira, implementa el método abstracto. Y miren, ¿cómo ven la implementación del triángulo acá? Ya bueno, esta es una forma, ¿se acuerdan? Una fórmula, ¿no? Te dice calcula el perímetro entre 2 y el perímetro por el perímetro menos cada lado, ¿no? Es igual al cálculo del área. Es una manera. Y si no vamos al cuadrado, el cuadrado es más simple, es lado por lado. Tenemos los lados y el área de un cuadrado es lado por lado. Igualito, miren, está implementando el método abstracto que tenemos del polígono. Ya, entonces, esa es la manera. Entonces, lo que hacemos ahora, ¿se acuerdan que le dije? Miren, tenemos polígono, polígono 1, polígono 2. Tenemos dos variables acá. Y mira, y vamos en tiempo de ejecución, cuando el programa corre, vamos a crear, por ejemplo, en polígono 1 vamos a crear, por ejemplo, un cuadrado del lado 10. En polígono 2 vamos a crear un triángulo del lado 10, ¿no? Considerando, en este caso, es un equilátero, ¿no es cierto?
Y vamos a poder obtener, por ejemplo, qué tipo de, por ejemplo, polígono P1, vamos a ver qué tipo de, su descripción. Acá vamos a ver cuál es la descripción. Esa es implementada incluso en la clase abstracta, ¿se acuerdan? En la clase polígono. Número de lados, va a pintar cuántos números de lados tiene este polígono. Por ejemplo, en este caso, P1, ¿cuánto debería tener? 4. P2, 3. Y va a arrojar el área. Vamos a ejecutar esto. Ya, bueno, el número de lados dice, bueno, acá debería ser 4, ¿no? Acá está mal. El cuadrado tiene 4 lados y el triángulo es 3. Y ahora sí. Ya nos dice, ¿no? El polígono P1 es, ¿qué tipo es? Miren, es un cuadrado, nos dice el P1. Y tiene de 4 lados. El P2 es un triángulo y tiene 3 lados. El cálculo del área se dan cuenta que es diferente, miren. Por más que yo le pase el mismo valor, miren a cada uno, son diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno en tiempo de ejecución se definió qué tipo de polígono era. Acá nos estamos estableciendo que este es un cuadrado y este es un triángulo. Esto es polimorfismo. ¿Ya? Este es muy importante conocerlo. Es muy útil en sí. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a tener, por ejemplo, una clase vehículo, una clase base, vehículo, de los cuales todos van a heredar de vehículo. Por ejemplo, un vehículo es un auto, un camión, una moto y un bus. Estos en sí son del tipo vehículo. Por lo tanto, acá vamos a ver la gráfica. Vehículo es la base y van a heredar del el auto, el bus, el camión y la moto. Y va a haber una clase aparte que se llama peaje. Y en peaje vamos a ejecutar el método de, por ejemplo, pagar, ¿no? Ejecutar, o sea, pagar un peaje. Vamos a ver la solución ahora con acá. Vehículo. Vehículo es la clase base en este caso, ¿ya? Mira, vamos a hacerlo sin clase abstracta ahora. Vamos a hacerlo así normal. Vamos a mostrar qué tipo de vehículo es. Mira, él dice, yo soy un vehículo. Por cobrar un vehículo. Yo tengo acá el método definido. Ahora voy a heredar en cada uno. Por ejemplo, en auto y también mira, mostrar tipo de vehículo. Miren, estoy sobreescribiendo. Y acá también, en cada uno de ellos estoy escribiendo y mostrando quién es, ¿no? Por ejemplo, en este caso es un tipo bus, este es un tipo camión y este es un tipo moto, ¿ya? Ahora lo que estoy haciendo, ahora lo que voy a hacer, miren, eh, voy a crear un tipo, una clase peaje y voy a crear cobra peaje. ¿Y qué le pasaría yo? Cuando cobre peaje yo le tendría que pasar no cada uno de estos. Entonces acá hay dos soluciones, miren. Cuando no utilizas polimorfismo, tú tendrías que hacer esto. Cuando ejecutes el método cobra peaje, tendrías que pasar así. Tendrías que decir, ¿sabes qué? A ver, aquí está. Tendrías que decir, ¿sabes qué? Vamos a cobrar un peaje de una moto, vamos a cobrar un peaje de un bus, vamos a cobrar un peaje de un auto, vamos a cobrar un peaje de un camión. Ya tendrías 4 métodos acá para los 4 tipos diferentes de vehículos que están definidos. Pero si tú utilizas el tema de polimorfismo, no tendrías que hacer esto, tendrías que solamente definir un solo método, digamos, cobra peaje y mandar quién. El tipo base, ¿quién es el tipo base de todos ellos? Auto, bus, camión, moto, es un vehículo. Entonces mandas el vehículo y simplemente llamas al método mostrar tipo de vehículo. Si bien es cierto, acá lo va a llamar al método vehículo, cuando nosotros llamemos directamente, cuando mandamos, por ejemplo, una moto, va a mandar al método mostrar tipo vehículo de la moto. ¿Por qué? Porque recordemos que está sobrescrito. Cuando está sobrescrito, recordemos que se pinta el método ¿no? El que mande, ¿no? El que tenga esta anotación. Por eso ahorita vamos a ver acá. A ver, creamos los objetos, ¿se acuerdan? Creamos los objetos, auto, moto, bus, camión. Creamos el objeto peaje y vamos a ejecutar la cobranza. Sin polimorfismo es esto, miren. Cobrar peaje del auto, cobrar peaje del bus, cobrar peaje del camión, cobrar peaje de la moto. Y cada uno así. Si ejecutamos esto, esto está bien, pero
eh, no es bueno. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando acá, por ejemplo, estamos haciendo mucho código, podríamos nosotros reutilizar e incluso hacerlo más corto. ¿Cómo? Como hemos definido acá. Ya no pasemos a cada uno el objeto, sino pasemos la clase base, o sea, el padre. Vamos a pasarle ahora a cada uno el vehículo. Y no nos importa qué tipo de vehículo sea, porque al final va a llamar a cada uno, a cada objeto, según la implementación, va a llamar a su método mostrar tipo de vehículos. Por ejemplo, acá, y este es lo correcto. Por ejemplo, creamos nuevamente los objetos y miren, de acuerdo al código. Ejecutamos solamente cobra peaje y avanzamos por parámetro cada uno de los objetos que se ha creado en tiempo de ejecución. Miren, si se dan cuenta, acá está definido como vehículo. No dice que ingrese un auto, no dice que ingrese una moto, no dice que ingrese un bus. Está la clase padre. Y esta es la ventaja, ¿no? Porque en tiempo de ejecución ya sabe cómo comportarse. Esa es la ventaja del polimorfismo. Ahora, si ejecutamos, es lo mismo que lo anterior. ¿Se dan cuenta? Dice auto, dice moto, bus, camión. En tiempo de ejecución se puede determinar qué tipo de objeto es. Entonces, ese es incluso acá podría haber hecho así. Digamos, todas estas variables lo hubiera creado como tipo vehículo. Y en tiempo de ejecución se crean los objetos, miren, de acuerdo a qué tú quieres, ¿no? New, auto new, moto new, bus new, camión, perdón. Y lo ejecutamos. Y funciona, ¿se dan cuenta? Entonces, esta es la solución utilizando polimorfismo. Y esta es la solución sin polimorfismo, ¿no? Tendrías que crear cada uno y pasar y definir cada método por cada tipo de vehículo. Entonces, vean la ventaja. Mientras acá tú defines un solo método, lo cual es correcto, en función a la clase base o a la clase del padre, acá tú tienes que definir por cada tipo de los subtipos o los hijos, tienes que definir el método, ¿no? Y llamar a cada uno de los métodos. Es demasiado. Bueno, esa ha sido la última parte ya de polimorfismo. No sé si acá tienen alguna pregunta. Si no tienen preguntas, recuerden que también tienen la página del grupo. También pueden hacérselas llegar a José y él me va a mandar las consultas todas. O también a través de mi correo. Ya les dejé también el correo anteriormente, creo. Por si acaso lo voy a poner acá. Ya está. Entonces, ¿alguna consulta? Bueno, si no hay ni una consulta, por ahora ahí lo estaríamos dejando. Esta sería la última parte ya de este polimorfismo y herencia, ¿no? Es la parte más importante en sí de Java y es una de las partes más importantes en sí de la programación orientada a objetos. Espero que les haya gustado y ya estamos ahí para ayudarnos. Cualquier cosa me escriben. Gracias, Mayen, por a todos.